disculpas, tuve unas pequeñas dificultades de orden técnico, pero afortunadamente ya todo está en orden. Bien, si hay algún problema, por favor, en relación a la transmisión, no duden en indicarme si me están escuchando bien. Vamos a permitir que activen sus micrófonos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Entonces, simplemente para recapitular, tenemos a las nuevas tendencias relacionadas a la economía del bienestar. El supuesto convencional que critica a la racionalidad económica es precisamente lo que se conoce como el cuestionamiento a la capacidad racional e independencia emocional suficiente como para establecer preferencias, definir conductas óptimas y actuar de forma consistente, es decir, generar el principio de la maximización. A ver, para que me entiendan más o menos cuál es la idea que está detrás de todo esto, es la siguiente, ¿no? Cuando ustedes han pasado sus cursos de microeconomía o de macroeconomía, el supuesto central es la racionalidad. ¿Qué quiere decir la racionalidad? Que los agentes económicos tienen la capacidad de tomar las mejores decisiones en los distintos momentos que actúan en el plano económico. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes van al mercado y la racionalidad les lleva a elegir las mejores opciones que encuentren en el mercado. En otras palabras, si el mismo producto, pongamos que han ido a comprar sillas, ¿no? Y encuentran que una silla cuesta 400 bolivianos, pero una silla muy parecida la encuentran en 200 bolivianos, el supuesto de la racionalidad indica que van a comprar la más barata. ¿Por qué razón? Porque están buscando maximizar el beneficio con el ingreso o con el dinero que tienen. Por eso hablamos de establecer preferencias, es decir, las preferencias tienen un orden cardinal u ordinal y estas nos permiten actuar de la mejor manera posible. En otras palabras, por ejemplo, en el mercado laboral, si ustedes son empresarios, van a elegir comprar o van a elegir contratar a la mano de obra más barata siempre y cuando tenga el mejor rendimiento posible. En otras palabras, por ejemplo, ninguno va a contratar un obrero de 15,000 bolivianos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque van a notar que en el mercado hay obreros que pueden ganar o van a poder cobrar 2,000 bolivianos. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de la racionalidad. A eso nos referimos cuando entendemos que hay una conducta racional, que estas preferencias siempre van a ser las más óptimas. Esta definición de las conductas óptimas y este actuar de forma consistente se va a definir en las relaciones, así actuemos como oferentes o actuemos como demandantes, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, este tema es importante? Porque este comportamiento que estamos detectando es el que precisamente hace que la economía de mercado sea la más eficiente que puede existir como organización social. En otras palabras, se asignan los recursos tratando de maximizar su uso, ¿no? A ver, más o menos
la idea es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el tamaño óptimo de una casa? Cuando se actúa bajo el principio de racionalidad, lo que se busca es que ese comportamiento o el tamaño máximo que podamos tener en una casa se adecue a las necesidades que podamos tener, ¿no? Pero si se ponen a pensar, incluso en el ejemplo de la casa, van a notar que no siempre se cumple esta condición de optimización. Por darles una idea, puede ocurrir que mucha gente considere, por ejemplo, tener una casa de 10 hectáreas, ¿no? ¿Y por qué la gente va a decidir tener una casa de 10 hectáreas? Bueno, simplemente porque tiene las posibilidades de hacer. Nunca la va a utilizar, pero está ahí la casa, ¿no? El tema está que esta traslación de este supuesto al análisis económico, supuesto básico sobre el que descansan buena parte de los fundamentos micro de los modelos económicos, son supuestos que no siempre parecen encontrarse en la conducta de los agentes económicos y que conducen a paradojas difícilmente explicables. Unas dos primeras reacciones, ¿no? Por un lado, está el tema de la racionalidad limitada, esto es, siguiendo a Herbert Simon, los modelos de hombre, en otras palabras, es un libro que nos muestra que no siempre el homo economicus quiere decir hombre económico, o sea, la idea del homo economicus es que todos cuando asistimos al mercado hacemos cálculos de costo-beneficio. En otras palabras, si por ejemplo asistes a un almuerzo con los amigos, lo que vas a tratar, siendo un homo economicus, es de, por ejemplo, pagar lo mínimo posible, o mejor si te lo pagan, ¿me entienden? O sea, tratas de maximizar el beneficio que tengas. Ahora, en su libro, Herbert Simon dice, hay una racionalidad limitada, pero que en más de una ocasión incluso puede parecer irracional, ¿no? ¿Por qué razón? Porque puede haber tres básicas limitaciones. La primera es la información disponible que puedan tener los agentes precisamente para tomar las mejores decisiones que se presenten ante distintas alternativas, ¿no? Les daba el ejemplo del televisor o hay otros ejemplos relacionados a esta información limitada de la cual uno se puede aprovechar, ¿no? Es algo así como, por ejemplo, Apple utiliza esa forma de vender las cosas porque si uno compara, por ejemplo, las computadoras Apple en relación al resto, por ejemplo, una HP o una Dell, que son más baratas, salvo que sea uno un especialista utilizando, digamos, Adobe Photoshop o trabaje con bastantes imágenes, va a encontrar que la computadora Apple es menos funcional que una computadora común. Bueno, hay la gente que adora Apple les va a decir eso no es verdad, ¿no? Pero en general, por ejemplo, para nuestro medio funciona de esa manera porque gran parte de los programas están diseñados para el sistema operativo de Windows, ¿no? Pero la gente va a comprar la Apple porque eso le da un estatus, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de información porque no siempre uno sabe por qué está comprando un determinado bien. Por otro lado, hay una capacidad para procesar la información disponible. Eso nos referimos cuando indicamos que hay una limitación cognitiva
para procesar toda la información, ¿no? El caso de las computadoras es uno de los más interesantes porque, por darles una idea, ahora está de moda el procesador i7, ¿no? Pero resulta que hay generaciones respecto al procesador. Creo que ya estamos en la onceava generación. Bueno, digamos, uno asume que cuanto más alto sea el número de i, se entiende que está bien. Y asumimos que el de onceava generación es mejor que el de la décima generación. Asumimos que cuanto más grande sea el tamaño del disco, está mejor, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a entrar en Honduras, por ejemplo, ¿cuántos saben eh, cómo distinguir el tamaño de la RAM? Si el teclado va a ser en español o en inglés, si va a necesitar un teclado extra para el tema de los números, distinguir el procesador gráfico, ¿me entienden? O sea, no todos vamos a poder entender con precisión y no vamos a poder comprar una, una computadora. ¿Por qué? Porque no somos expertos, ¿no? O lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno compra una casa, ¿no? A ver, pocos saben que en realidad una casa construida al ras del piso no es una buena idea. ¿Por qué? Porque va a tender a acumular humedad. Entonces, lo que va a ocurrir es que la parte baja de la casa, donde generalmente está la sala y la cocina, va a ser muy húmeda. Y las habitaciones van a estar arriba, ¿no? Por esa razón van a notar ustedes que en varios países las casas tienen como unas escaleritas para entrar. Esto es porque se construyen sobre la base de un semisótano, ¿no? Esas ventanitas a medias que van a ver en las películas son para eso. ¿Por qué? Porque la parte baja se utiliza como sótano, ahí está la lavadora, es un lugar muy incómodo para vivir porque es húmedo. Pero ya la parte de arriba, que está más o menos a unos 40 centímetros sobre el suelo, automáticamente se convierte en fresca. Entonces, eso uno no conoce el momento de comprar, ¿no? O por darles una idea, cuando uno compra los refrescos procesados, pocos tienen idea de los efectos que podría tener la tartrazina, ¿no? En el organismo. Y todo el mundo compra, no se hace mucho lío. Y aun cuando te avisen, no sabes exactamente si lo que te están dando cumple o no las condiciones. Por ejemplo, hay un gran debate en relación a los organismos genéticamente modificados porque no se sabe con precisión cuál va a ser el efecto que va a tener en el organismo, ¿no? Entonces, notan que esa racionalidad que debería existir en los mercados, pues es fácil de disimular, ¿no? Y eso lo pueden encontrar en el agua, en los vehículos, ¿no? Cuando uno está comprando un vehículo, por ejemplo, el vendedor les va a decir que es una maravilla, que su kilometraje es bajo, pero ese kilometraje se puede alterar, ¿no? Porque es una máquina. Claro, y en ese momento uno dice, pero eso ya es engaño, eso no está bien, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que uno piensa. Lo que ocurre en la práctica es que ese engaño puede ser muy común en relación a las posibilidades de ganar, ¿no? Y eso puede hacer que, si bien el vendedor maximiza sus ingresos, lo hace a costa del comprador. Pero además no debemos olvidar que otra limitación
radica en el tiempo disponible para tomar la decisión. Gran parte de estas decisiones se toman en momentos muy cortos. Es lo que ocurre, por ejemplo, si ustedes van a la 16 de julio y una técnica muy común que se utiliza para vender los vehículos es simple y sencillamente, si uno se acerca al vehículo, de pronto aparece otra persona. Y esa otra persona empieza a pujar y le dice, bueno, si él no está interesado, yo quiero comprarme porque me parece bueno. Entonces, frente al supuesto interés de la otra persona, entonces tú te vas a animar a comprar el vehículo, ¿no? Y tienes que tomar en ese momento la decisión. Y no tienes el tiempo suficiente para analizar qué es lo que precisamente te están vendiendo, ¿no? Hay una incertidumbre inextinguible de las decisiones con proyección temporal en la línea de John Maynard Keynes. ¿Por qué razón? Porque hay una ordenación lexicográfica de las preferencias, es decir, dependiendo de los conocimientos que tengamos, nosotros vamos a ordenar las preferencias y hay métodos heurísticos para formar decisiones. Esto quiere decir que actuamos sobre la base de un cerebro bayesiano que siempre va a trabajar en función a probabilidades, ¿no? A ver, esto, ¿cómo lo tienen que entender, no? Es como cuando uno está frente a una ganga, ¿no? Hay un terreno que les quieren dar en $10,000, ¿no? Entonces, lo primero que te va a decir tu cerebro es que no hay terrenos de $10,000, ¿no? Salvo que estén muy lejos. Entonces, tú vas y no sabes exactamente qué hacer, si comprar o no comprar. Es lo que Keynes llamaba los animal spirits, ¿no? Los espíritus animales, porque puede ser que te equivoques. Ahora, tu cerebro también va a decir, pero ¿qué tal si no me equivoco? Que evidentemente hay una persona que está desesperada por vender ese terreno, entonces es una ganga. Es algo que tengo que hacer. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que quiero decirles? Que en muchas decisiones económicas, esas decisiones no siempre se toman en un marco de racionalidad, ¿no? Sino son decisiones que las tomas sobre bases no necesariamente informadas, ¿no? Para molestarlos un poquito a ustedes, es por ejemplo cuando han decidido las carreras por las que quieren estudiar. Yo les aseguro que más de uno no ha tomado en cuenta todas las posibilidades o todos los horizontes que podía tener para tomar esa decisión. Ahora, al no tener todas las opciones, al no tener todos los elementos necesarios para tomar esa decisión, bueno, puede ser que la hayan tomado porque les ha recomendado un amigo o porque de pronto sus amigos han decidido estudiar esa carrera, etcétera, ¿no? Y no hay precisamente racionalidad en esas decisiones, ¿no? A ver, digamos, en los economistas eso es más difícil de entender porque se entiende que cuando uno estudia economía tiene cierta pasión por las matemáticas, tiene cierta pasión por el manejo del dinero. Pero eso no es tan entendible, por ejemplo, en relación a los que estudian historia, por ejemplo, a los que estudian filosofía o los que estudian psicología. Entonces uno podría decir ahí, pero bueno, es que han decidido estudiar esas ramas precisamente porque les gusta. Pero eso es una respuesta a medias si se ponen a pensar, ¿no? Porque nosotros les diríamos, pero ¿de qué vas a trabajar siendo historiador o siendo psicólogo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en nuestro medio la psicología no es precisamente algo que se cultive de sobremanera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hay que verlo, ¿no? Ahora, siguiendo a Kahneman, tenemos los sesgos del pensamiento intuitivo.
¿Qué son los sesgos del pensamiento intuitivo? Eh, hay una larga lista, hay una larga lista. Muchas gracias. Rocío Velasco nos dice, es muy cierto, los sesgos cognitivos juegan un papel muy importante a la hora de analizar las decisiones. No hay mucha racionalidad en nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo para poder comprender cómo en economía tomamos las decisiones, ¿no? Kahneman, por ejemplo, nos dice, hay ciertos sesgos del pensamiento intuitivo. Hay una larga lista de comportamientos que violan la racionalidad de los agentes, al menos tal como las considera la economía. Eh, por ejemplo, lo que se llama el loss aversion, ¿no? Valoramos las cosas más al perderlas que al disponer de ellas, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando uno tiene ciertos bienes que los considera dados, pero que no los valoramos, ¿no? Es lo que ocurre muchas veces con los trabajos, ¿no? Uno puede no querer a su trabajo, o sea, sentir que es un trabajo aburrido, que es un trabajo que no le llena, pero cuando lo pierde empieza a valorarlo, ¿no? O sea, ya no le parece tan malo el trabajo que estaba realizando frente a lo que estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, puede uno tener un teléfono que no le gusta, ¿no? Un teléfono celular, que incluso lo deja, lo hace caer, lo maltrata, no lo valora, pero cuando lo pierde, entonces es el momento en que lo valoramos. Hay un problema del overconfidence. Generalizamos a partir de limitada evidencia, ¿no? Por ejemplo, esto en el marketing es muy utilizado, ¿no? Por darles una idea, antes asumíamos que Sony era la mejor marca, ¿no? Ahora nos enamoramos de Samsung, ¿no? Y generalizamos pensando que esa es la mejor forma de entender las cosas. Y puede ocurrir que no estamos comprendiendo en toda su dimensión lo que está ocurriendo, ¿no? Por darles un ejemplo de una generalización a partir de evidencia limitada de preferencias que se dan en el mercado, es lo que ocurre en relación a, por ejemplo, las compras que se realizan en los supermercados, ¿no? En las compras que se realizan en los supermercados hacen que nosotros tendamos a generalizar a partir de lo que nosotros hemos ido viendo. Por darles una idea, podemos asumir que ciertos productos producen ciertos beneficios en relación a una evidencia muy limitada, ¿no? Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en relación al dióxido de cloro, ¿no? Que hasta ahora forma parte de la cultura común, decir que tiene varios beneficios, siendo que la evidencia científica más bien indica que su eficacia es muy limitada, ¿no? Tenemos otro problema del confirmation bias. Tendemos a desconsiderar las evidencias que contradicen nuestras creencias, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, en relación al estudio. Muchos jóvenes consideran que estudiar y formarse no tiene mayor utilidad, ¿no? Pero de pronto podemos
o mostrarles estudios en los cuales les mostramos que una persona que está mejor formada tiene un mayor ingreso. Pero pese a que nos muestran esa evidencia, nosotros nos vamos a quedar con el cliché de que hay personas que han triunfado sin necesidad de estudiar. Hay un problema también en relación al weak self-control. Cedemos fácilmente a acciones que sabemos que tienen efectos perversos, ¿no? Por darles una idea, la mayoría de nosotros, cuando hemos estudiado en la escuela, en el colegio, nos han enseñado que hay un grupo de alimentos sobre los cuales no hay que abusar, ¿no? Especialmente los relacionados a los carbohidratos, el pan, el arroz y todo lo que significa los carbohidratos. Ahora bien, y aún sabiendo eso, aún sabiendo que eso nos hace daño, podemos comer una combinación de arroz, papa y chuño. ¿Me entienden? O sea, sabemos que eso nos va a hacer daño. Sabemos que comer salchipapa todos los días nos va a llevar a una situación tremendamente compleja, pero ahí no actuamos racionalmente, sino que somos capaces de meternos en una situación así. El bonded self-nash nos influye un sentido de justicia y de reciprocidad. En otras palabras, podemos considerar algunas acciones que signifiquen un mayor costo para nosotros, pero que vemos que son necesarias, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, la gente que siempre quiere pagar la cuenta, o, por ejemplo, pueden haber situaciones en las cuales el sacrificio pueda ser mayor. Eso, para darles un ejemplo cercano, es lo que ocurre, por ejemplo, con las madres, ¿no? Digamos, hay una mujer que por diversas circunstancias se queda sola, ¿no? Evidentemente, no dedicarse a sus hijos podría significarle un mayor bienestar, pero esa madre llega a la conclusión de que eso no es correcto. Entonces, uno puede encontrar un gran sacrificio en eso, y ese sacrificio lleva un sentido de justicia, incluso en contra de su propio bienestar, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años había una señora que, bueno, cuando se casó era muy guapa, ¿no? Tuvo 6 hijos, pero luego empezó a sufrir de una enfermedad degenerativa que le hacía mantener el crecimiento pese a que ya tenía 30 años. Y ese crecimiento hizo que su cara, sus miembros se deformen, y su esposo la abandonó. Entonces ella tenía 6 hijos, como les digo, ¿no? Y bueno, le era difícil conseguir trabajo, así que se emplea en un circo. Y en el circo, bueno, la gente quería verla, sentía curiosidad, se burlaban, cobraban fotografías, cobraban por fotografiarse frente a ella, y la verdad que se burlaban bastante de ella, ¿no? Ahora, gracias a ese sacrificio, logra sacar adelante a sus 6 hijos. Entonces, ahí, ¿qué tan racional podría ser su actuación? Porque quizás, digamos, lo que a ella le hubiese convenido, así entre comillas, era simplemente ocultarse, ¿me entienden? Y esos sentidos de justicia los pueden encontrar en varios lugares, ¿no? También hay otro problema llamado en relación al
overreact to recent information. Solemos reaccionar en mayor medida a la información más reciente, ¿no? Por darles una idea, en las vacunas hemos establecido ya una escala, donde la vacuna Pfizer está arriba, luego está la vacuna Sputnik y detrás está la Sinopharm, ¿no? Y la AstraZeneca la hemos puesto atrás. Pero si de pronto empieza a correr el rumor de que Moderna es la mejor vacuna, incluso podemos llegar al extremo de considerar de no vacunarnos porque consideramos que es mejor esperar a que haya esa vacuna, ¿no? Entonces, esta información, que además todo el tiempo estamos tratando de capturarla, es la que nos hace permanentemente cometer errores que no cometeríamos en otro tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para el desarrollo? Porque nos obliga a cuestionar construcciones a priorísticas en la determinación del comportamiento de los agentes. Es decir, si asumimos que los agentes son racionales, entonces vamos a creer que frente a ciertas medidas van a reaccionar de una manera. En otras palabras, por darles una idea, ¿no? Nosotros podemos asumir que la inversión extranjera directa es siempre positiva desde un punto de vista racional. ¿Por qué razón? Porque la IED va a generar una mayor dotación de capital y esta mayor dotación de capital lo que va a hacer es generar más empleo y más ingresos. Eso bajo un esquema de racionalidad. Pero como bien dice Carlos Toranzo, en el ADN boliviano está muy metido el tema del nacionalismo. En otras palabras, nosotros consideramos que el gas o los recursos naturales deben explotarse por empresas nacionales y no por empresas extranjeras. ¿Me entienden? No hay mucha racionalidad desde el punto de vista económico en esa forma de pensar, pero hay otras cosas que tienen que ver con sentimientos nacionales mucho más complejos que nos obligan a reaccionar de esa manera, ¿me entienden? Es tratar de explicar el es nuestro, o sea, es de nosotros, no de ellos, que tiene por si acaso su lógica, ¿no? Lo que ocurre es que históricamente hemos sido un pueblo explotado, donde los recursos naturales han beneficiado a otras personas y no hemos sido capaces de generar un mecanismo de explotación común. También nos obliga a elaborar modelos de conducta basados en la experiencia, ¿no? Porque eso nos permite ver que el desarrollo es mucho más complejo de lo que podría ser un modelo. Y también nos obliga a someter a prueba la capacidad explicativa de esos modelos. En otras palabras, no basta que asumamos como un hecho per se la racionalidad de los agentes económicos. Es muy importante que esos modelos nos permitan ver en toda su complejitud la dinámica del desarrollo. Bien, mis compañeros, preguntas, dudas, comentarios hasta acá. Lisa, estaba bien explicado, hemos entendido. Perfecto, mis compañeros. Lo único que me queda por definir es lo siguiente. Sugiero que el primer parcial lo demos el lunes, si les parece.
Está bien, Licen. ¿De acuerdo? El lunes entonces nos vemos. De acuerdo. El lunes nos vemos. Muchas gracias. Está bien, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta Lice. luego, Lice. Chao, chao. Licen, Sí, ¿va a pasar las diapositivas o están en Classroom por si acaso. están en Classroom? Gracias, Licen. Si no, no tienen las claves para entrar a Classroom, me indican para que les dé. Ya, licenciada. Listo. Hasta luego.